Las hienas que acechan a Tauro representan los desafíos, obstáculos y debilidades que pueden afectarlo a lo largo de su vida. Tauro, un signo regido por Venus, está caracterizado por su conexión con lo terrenal, su sentido del placer y su fuerte necesidad de estabilidad y seguridad. Es un signo conocido por su constancia, su búsqueda del confort y su apreciación de los placeres sensoriales. Sin embargo, estas mismas características que lo definen pueden también dar lugar a vulnerabilidades que atraen las hienas simbólicas que lo acechan. En primer lugar, una de las hienas más predominantes para Tauro es su tendencia a la terquedad y la resistencia al cambio. Su apego a lo conocido y su deseo de mantener las cosas como están pueden llevarlo a rechazar oportunidades que exijan adaptabilidad o flexibilidad. Esta terquedad, aunque a menudo se interpreta como fuerza de carácter, puede volverse una carga cuando Tauro se enfrenta a situaciones que requieren una mente abierta y disposición para aceptar lo nuevo. Esta resistencia al cambio puede hacer que Tauro se estanque en rutinas o patrones, limitando su desarrollo personal y profesional, y en algunos casos, impidiéndole evolucionar o avanzar hacia nuevas metas. Otra hiena que acecha a Tauro es su tendencia a la complacencia y la inercia. Al ser un signo de tierra, con una profunda apreciación por la comodidad y los placeres sensoriales, puede volverse proclive a buscar excesivamente el confort, a veces cayendo en el hedonismo. Esta hiena se manifiesta como un deseo de mantener su entorno libre de complicaciones, incluso si eso implica evitar tomar decisiones difíciles o hacer sacrificios. La complacencia y la falta de iniciativa pueden llevar a Tauro a posponer o evitar enfrentarse a problemas que, si no se abordan, podrían volverse más grandes con el tiempo. Esta hiena se alimenta de la falta de acción y de la preferencia de Tauro por el placer inmediato sobre el esfuerzo prolongado. Asimismo, la posesividad y la tendencia a acumular bienes materiales es otra hiena que persigue a Tauro. Este signo suele estar muy vinculado al plano material, buscando constantemente la seguridad económica y la posesión de bienes tangibles. Si esta necesidad se descontrola, Tauro puede caer en el materialismo, definiéndose a sí mismo por lo que tiene y no por lo que es. Esta inclinación a acumular y a resistirse a soltar puede generar una dependencia de lo material, dejando de lado valores más profundos o experiencias de vida que podrían enriquecerlo espiritualmente. La hiena de la posesividad también se manifiesta en las relaciones personales, donde Tauro puede volverse celoso y excesivamente protector con aquellos a quienes ama, limitando la libertad de los demás y afectando la calidad de sus vínculos. Las hienas de la obstinación, la complacencia y la posesividad tienen en común que se nutren de los instintos más primarios de Tauro. Es su apego a lo estable, lo seguro y lo placentero lo que las alimenta, ya que Tauro, por naturaleza, busca evitar lo que percibe como caótico, incierto o amenazante para su tranquilidad. Por eso, estas hienas son tanto parte de su sombra como un reflejo distorsionado de sus mayores fortalezas. La clave para que Tauro pueda librarse de estas hienas es el desarrollo consciente de cualidades que contrarresten sus debilidades sin desarraigarlo de su esencia. Para alejar la hiena de la terquedad, es vital cultivar la flexibilidad y la apertura mental. Tauro puede empezar a ver los cambios no como amenazas, sino como oportunidades para aprender, evolucionar y descubrir nuevas experiencias. La clave aquí es mantener la estabilidad interna sin que ésta se convierta en una prisión. Trabajar en la capacidad de soltar la necesidad de tener siempre el control o de mantener las cosas de cierta manera permitirá a Tauro fluir con la vida sin renunciar a su esencia de firmeza. Enfrentarse a la complacencia implica desarrollar una mentalidad de esfuerzo y un sentido de propósito. Tauro tiene la capacidad de ser persistente y de trabajar arduamente, pero debe evitar que su constancia se convierta en inmovilismo. Canalizar su energía hacia metas claras, que requieran dedicación y superación, le ayudará a mantener un sentido de avance constante. Además, esto puede ayudar a que Tauro encuentre satisfacción no solo en el disfrute de los placeres inmediatos, sino también en el logro de resultados a largo plazo. Librarse de la hiena de la posesividad requiere un enfoque consciente en soltar y dejar ir. Al entender que la seguridad no depende únicamente de lo material, Tauro puede cultivar la generosidad y el desapego, enfocándose en experiencias y relaciones más auténticas y profundas. Practicar la gratitud y la confianza en la abundancia de la vida puede permitirle a Tauro disfrutar plenamente de lo que tiene, sin ser prisionero del miedo a perderlo. Finalmente, es importante mencionar que la esencia de Tauro es poderosa, pero debe ser complementada por una consciencia profunda de sus sombras y un compromiso hacia su crecimiento personal. Las hienas que lo acechan no son sino un reflejo de sus propias luchas internas.
si Tauro es capaz de observarse con honestidad y trabajar en estas áreas, encontrará que la firmeza y la estabilidad que lo caracterizan no se verán amenazadas por el cambio, sino que, al contrario, se verán reforzadas y potenciadas por la experiencia de la transformación y la renovación personal. Así, Tauro podrá vivir plenamente en armonía con su naturaleza, manteniendo su centro y su fuerza interior intactos frente a las hienas que intentan perturbar su paz. Además de los aspectos previamente mencionados, existen otras hienas que también acechan a Tauro y pueden afectar su equilibrio, su evolución y su bienestar. Por un lado, está su tendencia a la obstinación en sus rutinas y su fuerte inclinación hacia la previsibilidad. Tauro, siendo un signo de tierra, aprecia profundamente el sentido de estabilidad que le ofrecen sus rutinas diarias y su vida estructurada. No obstante, esta inclinación puede convertirse en un ancla si Tauro no es capaz de ser flexible ante nuevas situaciones o necesidades emergentes. Este apego excesivo a lo rutinario puede llevarlo a caer en una zona de confort, que aunque segura, le impide ver oportunidades de crecimiento o cambios positivos. Para Tauro, la vida puede convertirse en un terreno donde cualquier tipo de incertidumbre se perciba como una amenaza, cuando en realidad, el cambio también puede ser un impulso para su crecimiento personal. Una hiena no mencionada previamente es el miedo al fracaso o al rechazo. Tauro, al valorar tanto la seguridad, a menudo busca evitar cualquier situación que lo ponga en una posición vulnerable o que pueda exponerlo a críticas o juicios negativos. Este temor puede hacer que Tauro elija caminos seguros, sin riesgos, y prefiera no intentar cosas nuevas por el miedo a que éstas no resulten como él espera. Esta actitud puede limitar su desarrollo, tanto profesional como emocionalmente, ya que se priva de experiencias que podrían llevarlo a nuevos horizontes. Superar este miedo implica entender que el fracaso no es un fin, sino una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento. Desarrollar la capacidad de ver los errores como lecciones valiosas es fundamental para que Tauro se libere de esta hiena interna que lo acecha. Otro aspecto a tener en cuenta es la tendencia de Tauro a ser excesivamente cauteloso con sus emociones. Aunque por fuera puede parecer alguien que expresa seguridad y calma, muchas veces hay un mundo interno que Tauro mantiene oculto para protegerse. Esta cautela emocional puede traducirse en una falta de apertura hacia los demás, haciendo que sea difícil para quienes lo rodean entender sus verdaderos sentimientos. Tauro suele preferir no mostrar su vulnerabilidad, ya que esto podría hacerle sentir que pierde su sentido de control sobre la situación. Sin embargo, esta actitud puede llevarlo a una desconexión emocional o incluso a malentendidos en sus relaciones. La hiena de la desconfianza en el ámbito emocional se alimenta de una necesidad de control, y liberarse de ella implica que Tauro aprenda a confiar más en los demás y a permitirse ser vulnerable cuando sea necesario. El orgullo es también una hiena oculta que puede acechar a Tauro. Esta característica puede surgir debido a la seguridad que el signo encuentra en su propia fuerza y capacidad de resistencia. Sin embargo, si esta confianza se desborda, puede transformarse en un orgullo rígido, en el que Tauro se resista a aceptar sus errores o a recibir ayuda de los demás. Esto puede derivar en una tendencia a guardar resentimientos o a cerrarse a opiniones externas. El orgullo, cuando no se gestiona adecuadamente, puede llevar a Tauro a desconectarse de su capacidad de aprender de los otros y de la humildad de reconocer sus propias limitaciones. Librarse de esta hiena implica trabajar la humildad y la empatía, comprendiendo que todos, en algún momento, necesitamos la colaboración y la perspectiva de los demás. En el ámbito relacional, Tauro también puede verse acechado por la desconfianza y la inseguridad hacia el comportamiento de las personas que ama. Si bien su tendencia protectora y su deseo de cuidar a sus seres queridos pueden ser rasgos positivos, si estos se exacerban, pueden derivar en una actitud sobreprotectora y posesiva. Tauro podría sentir que necesita controlar los aspectos de la vida de las personas a las que se siente unido para evitar posibles pérdidas o daños. Esta actitud, aunque nace de un profundo deseo de mantener la estabilidad y la seguridad, puede acabar erosionando la libertad de los demás, afectando negativamente la calidad de las relaciones. Tauro debe aprender a soltar y confiar más en la independencia de los que ama, reconociendo que su valor en las relaciones no depende de su capacidad de proteger o controlar. Por otro lado, el signo de Tauro, al ser regido por Venus, está profundamente conectado con la estética y lo placentero. Sin embargo, esta afinidad hacia la belleza y los placeres sensoriales puede llevarlo a desarrollar una especie de superficialidad o autoindulgencia. La hiena de la superficialidad acecha a Tauro cuando se enfoca demasiado en lo externo o en lo material, a veces priorizando la imagen y la apariencia por sobre la autenticidad o la profundidad. Si Tauro no logra equilibrar este aspecto,
corre el riesgo de buscar validación o satisfacción solo en lo tangible y visual, descuidando aspectos más trascendentales como el desarrollo espiritual o las conexiones significativas. Para librarse de esta hiena, Tauro debe recordar que la verdadera belleza no se encuentra únicamente en lo estético, sino en el cultivo de un mundo interior rico y en la capacidad de nutrir a los demás con su generosidad y su autenticidad. En el ámbito de la toma de decisiones, otra hiena que puede acechar a Tauro es la indecisión derivada de su aversión al riesgo. Al ser un signo que valora la estabilidad y el equilibrio, Tauro puede verse abrumado por la idea de tomar decisiones que impliquen riesgos importantes o que puedan desencadenar consecuencias inciertas. Este temor al riesgo se alimenta de su necesidad de mantener un entorno seguro y controlado, lo que puede llevarlo a procrastinar o a depender excesivamente de la opinión de los demás antes de actuar. Para librarse de esta hiena, es importante que Tauro trabaje en desarrollar su confianza en sí mismo y en su capacidad para manejar situaciones imprevistas. Entender que la vida no siempre es predecible y que los riesgos son a menudo necesarios para alcanzar nuevas oportunidades puede liberarlo de esta limitación. Finalmente, existe una hiena sutil pero poderosa que se relaciona con la autoexigencia. Tauro tiene una gran capacidad para trabajar de manera constante y comprometida hacia sus metas, lo que puede ser una ventaja significativa. Sin embargo, esta misma capacidad puede volverse en su contra si Tauro no sabe establecer límites o equilibrar su dedicación con el autocuidado. La autoexigencia en Tauro puede hacer que éste se sienta atrapado en una espiral de trabajo y responsabilidades, sacrificando su bienestar y su tiempo de descanso en el proceso. Para liberarse de esta hiena, Tauro debe aprender a respetar sus propios límites y a reconocer que su valor no está únicamente en lo que produce o en lo que logra, sino también en su capacidad de disfrutar y cuidar de sí mismo. Estas hienas adicionales reflejan aspectos más profundos de la psicología y la vida emocional de Tauro, desafiándolo a enfrentar su sombra y a crecer más allá de sus limitaciones. Al entender y trabajar con estos aspectos, Tauro puede desarrollar un sentido más profundo de sí mismo, equilibrando su necesidad de estabilidad con la apertura a la evolución y el cambio. Al final, librarse de estas hienas implica un proceso de autoaceptación y consciencia, donde Tauro pueda abrazar tanto sus luces como sus sombras, integrándolas en una personalidad más completa y armónica. Además de las hienas previamente abordadas, existen otros aspectos fundamentales que acechan a Tauro y pueden representar desafíos significativos en su camino. Uno de ellos es su tendencia a aferrarse emocionalmente a personas o situaciones que le brindan una sensación de seguridad, incluso cuando éstas ya no son funcionales o saludables para su bienestar. Esta característica está profundamente ligada a su naturaleza fija y su deseo de estabilidad. Tauro, a menudo, busca un sentido de permanencia en sus relaciones y circunstancias, lo que lo lleva a desarrollar un fuerte apego emocional y material. Sin embargo, este apego puede transformarse en una trampa, pues la resistencia a soltar lo conocido puede hacer que permanezca en relaciones insatisfactorias o en situaciones estancadas, por temor a la pérdida o al cambio. Esta dinámica de apego está también relacionada con la necesidad de control que puede experimentar Tauro. Aunque su impulso protector y su sentido de responsabilidad son aspectos positivos, en algunas ocasiones estos se manifiestan como una compulsión por controlar tanto su entorno como a las personas en su vida. Este deseo de tener todo bajo control proviene, en gran medida, de su aversión a la incertidumbre. Tauro busca crear un entorno donde se sienta seguro, donde las variables sean predecibles y manejables. Sin embargo, la vida, por su naturaleza, es incierta, y la búsqueda de control absoluto puede llevar a Tauro a frustrarse cuando las cosas no salen como espera. Esta necesidad puede generar tensiones en sus relaciones, pues las personas a su alrededor pueden percibir su actitud como autoritaria o inflexible, lo que crea distancia emocional y conflictos. En un ámbito más profundo, existe una hiena ligada a la dificultad de Tauro para aceptar la transitoriedad de las cosas. Este signo, al valorar profundamente lo tangible y lo estable, tiende a evitar pensar en el carácter efímero de la vida y de los bienes materiales. La noción de impermanencia puede ser especialmente difícil para Tauro, ya que se enfrenta a su necesidad de seguridad y permanencia. Esta resistencia a aceptar la naturaleza cambiante del mundo puede llevarlo a desarrollar miedo a la pérdida, ya sea de personas, de posesiones o de posiciones alcanzadas. Este temor se convierte en una especie de ansiedad subyacente que puede restarle la capacidad de disfrutar del momento presente, siempre con la preocupación latente de perder lo que ha logrado o aquello a lo que se siente vinculado. Otra hiena no mencionada previamente es la lucha interna de Tauro con su propia sensibilidad. Aunque externamente se proyecta como un signo fuerte y estable, Tauro posee una profundidad emocional que a veces él mismo no sabe cómo gestionar.
Esta sensibilidad puede hacerlo vulnerable a las críticas, los rechazos o las decepciones emocionales, y en lugar de mostrarse afectado, Tauro puede tender a retraerse o a construir una coraza para protegerse. Sin embargo, esta actitud defensiva puede alejarlo de los demás y dificultar que se abran verdaderamente a conocerlo. La capacidad de Tauro de ser consciente de su propia sensibilidad y de aprender a expresarla de manera constructiva es crucial para evitar que esta llena lo lleve al aislamiento emocional o a la incomprensión. Asimismo, la percepción que tiene Tauro del valor puede convertirse en un problema. Si bien su enfoque en el esfuerzo, la perseverancia y la retribución justa le permite valorar lo que tiene y lo que logra, esta perspectiva puede volverse rígida. Tauro puede caer en una mentalidad donde mide su éxito y el de los demás únicamente en función de lo material, subestimando o ignorando los logros y las cualidades no tangibles. Esta obsesión con el valor material puede limitar su visión del éxito y hacerlo caer en comparaciones que no le aportan nada positivo. Por ejemplo, podría compararse continuamente con otros en términos de riqueza, posesiones o estabilidad económica, generándose sentimientos de envidia o insatisfacción. Otro aspecto que acecha a Tauro es la tendencia a vivir de acuerdo con expectativas o normas preestablecidas, ya sea por la sociedad, la familia o sus propios ideales sobre lo que se espera de él. Tauro tiene una inclinación natural hacia lo convencional y lo establecido, por lo que suele respetar profundamente las normas y tradiciones. No obstante, esta necesidad de conformidad puede llevarlo a un punto en el que pierda de vista su autenticidad y se sienta atrapado en una vida que, aunque estable, no le proporciona una satisfacción profunda. Esta llena se manifiesta como una disonancia interna, donde Tauro lucha por cumplir con lo que se espera de él, incluso si esto va en contra de sus deseos o inclinaciones más auténticas. En el ámbito de la autoimagen, una llena oculta para Tauro es su tendencia a ser excesivamente autocrítico, especialmente cuando no logra alcanzar el nivel de seguridad o éxito que se ha propuesto. Al tener un sentido del deber tan marcado, Tauro puede castigarse internamente cuando siente que ha fracasado o que no ha cumplido con sus propias expectativas. Esta autocrítica severa se alimenta de un deseo profundo de demostrar su valor a través de su productividad o de sus logros tangibles. Sin embargo, esta actitud autocrítica, aunque puede motivarlo en un principio, puede volverse un obstáculo, ya que genera una presión constante que mina su autoestima y lo aleja de una visión más compasiva hacia sí mismo. El agotamiento y la tendencia al exceso en el trabajo son también aspectos que Tauro debe tener en cuenta. Al ser un signo que aprecia la estabilidad material y económica, es frecuente que Tauro se sienta inclinado a trabajar arduamente y a comprometerse de manera intensa con sus responsabilidades laborales. No obstante, su dedicación puede transformarse en una trampa, en la que el trabajo se convierte en su principal foco de vida, dejando de lado otros aspectos esenciales como el ocio, la familia o el autocuidado. La llena del agotamiento se nutre del deseo de asegurar un futuro estable, pero puede llevar a Tauro a sacrificar su presente por un ideal de seguridad que nunca parece alcanzarse completamente. Además, hay un aspecto existencial relacionado con el propósito y el sentido de la vida. Tauro, al estar tan enfocado en lo práctico y lo tangible, puede perderse en la rutina del día a día y desconectarse de preguntas más profundas sobre su existencia y su propósito. Esta desconexión puede llevar a una sensación de vacío o de falta de dirección, especialmente si sus logros materiales no le proporcionan una satisfacción interna. En este sentido, la llena de la desconexión espiritual acecha cuando Tauro se centra exclusivamente en lo externo y se olvida de explorar su interioridad, sus emociones y su sentido de trascendencia. Finalmente, uno de los aspectos más sutiles pero poderosos que acechan a Tauro es su dificultad para perdonar, tanto a sí mismo como a los demás. Al ser un signo que valora la lealtad y la confiabilidad, Tauro puede sentirse profundamente herido por traiciones, engaños o injusticias. Esta sensación de dolor o decepción puede transformarse en rencor si Tauro no encuentra la manera de procesar y liberar estas emociones. La llena del rencor se alimenta de la necesidad de protegerse y de la expectativa de que las personas en quienes confía no lo lastimen. Sin embargo, si Tauro no logra perdonar, incluso por su propio bienestar, se arriesga a cargar con una carga emocional que solo aumenta con el tiempo, afectando su capacidad de disfrutar de relaciones saludables y de avanzar hacia nuevas experiencias con el corazón abierto. En conclusión, estos aspectos no mencionados anteriormente revelan las diversas capas de Tauro, un signo que se caracteriza por su firmeza y su sentido de seguridad, pero que también enfrenta una serie de llenas simbólicas que ponen a prueba su fortaleza interna. Cada una de estas llenas representa una parte de su sombra, que, si no se aborda, puede impedirle alcanzar su máximo potencial y vivir una vida plena y equilibrada.
La clave para Tauro radica en desarrollar la capacidad de ser flexible sin perder su estabilidad, de ser vulnerable sin perder su fuerza y de encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre la seguridad externa y la paz interna. Además de los aspectos previamente discutidos, hay otras dimensiones profundas y complejas de Tauro que representan retos y oportunidades de crecimiento. Una de estas dimensiones tiene que ver con la tendencia de Tauro a sobrevalorar la seguridad a costa de su libertad personal y su capacidad de experimentar lo nuevo. Si bien la seguridad y la estabilidad son características fundamentales para este signo, cuando se exageran, pueden transformarse en cadenas que limitan su capacidad de explorar, arriesgarse y evolucionar. Tauro tiende a evitar situaciones en las que se vea forzado a actuar de manera impulsiva o a enfrentar imprevistos, lo cual puede llevarlo a quedarse en lo familiar, resistiéndose a expandir sus horizontes. Esto puede manifestarse en su vida de diversas maneras, desde la elección de una carrera segura pero poco satisfactoria, hasta relaciones cómodas pero que carecen de profundidad emocional. Este miedo a lo desconocido puede estar también relacionado con la dificultad de Tauro para dejarse llevar por su intuición y confiar en procesos menos racionales. Tauro se caracteriza por ser un signo práctico y realista, lo cual le permite tener los pies en la tierra y tomar decisiones basadas en datos concretos. Sin embargo, esta orientación hacia lo tangible puede hacer que subestime o desconfíe de su intuición o de los impulsos más abstractos, lo que le lleva a negar ciertas corazonadas o impulsos emocionales que podrían guiarlo hacia nuevas oportunidades. Esta actitud de rechazo hacia lo intangible y lo intuitivo puede empobrecer su capacidad para tomar decisiones en circunstancias donde los hechos y la lógica no son suficientes. En cuanto a su vida emocional, otro aspecto que puede representar un desafío es la tendencia de Tauro a interiorizar sus emociones y a procesarlas de una manera lenta y prolongada. Esto se debe a que, al ser un signo fijo de tierra, Tauro necesita tiempo para digerir las experiencias y sus correspondientes emociones. No obstante, este ritmo lento puede ser percibido por los demás como indiferencia o frialdad, lo que genera malentendidos y desconexiones emocionales. Tauro, en realidad, puede estar sintiendo profundamente, pero le cuesta expresar esas emociones de manera inmediata, lo que lo lleva a veces a cargar con sentimientos no procesados durante mucho tiempo, afectando su bienestar emocional y su capacidad para conectar de manera auténtica con los demás. Otro aspecto de Tauro, menos explorado, es su deseo de reconocimiento por sus esfuerzos y logros. Tauro no solo trabaja para obtener recompensas materiales, sino también para ser valorado por su dedicación y su capacidad de construir algo sólido. Sin embargo, cuando este deseo de reconocimiento se convierte en una necesidad constante de validación externa, puede llevar a Tauro a basar su autoestima en la aprobación de los demás. La búsqueda de validación puede hacer que Tauro se sobrecargue de responsabilidades o que acepte tareas que, aunque no le resultan gratificantes, le proporcionan la aprobación de su entorno. Esta dependencia de la valoración externa puede minar su confianza en sí mismo, llevándolo a un estado de inseguridad y autoexigencia que, a largo plazo, resulta agotador y emocionalmente costoso. En términos de relaciones, Tauro puede también enfrentar dificultades cuando se trata de lidiar con la confrontación. Su aversión a los conflictos puede llevarlo a adoptar una actitud pasiva o evasiva en situaciones donde la franqueza sería más beneficiosa. Tauro tiende a valorar la armonía y la tranquilidad, y puede tener una tendencia a evitar confrontaciones para no alterar la paz de sus relaciones. Sin embargo, esta evitación puede dar lugar a la acumulación de resentimientos o a la perpetuación de problemas no resueltos que, con el tiempo, se convierten en barreras invisibles entre él y los demás. El desafío aquí es aprender a manejar los desacuerdos con asertividad y apertura, sin ver el conflicto como una amenaza a su estabilidad, sino como una oportunidad para el crecimiento mutuo. La necesidad de independencia y autonomía es otro aspecto fundamental que, si no se gestiona adecuadamente, puede volverse un obstáculo para Tauro. Aunque valora profundamente las relaciones cercanas, Tauro también siente una fuerte necesidad de mantener su independencia y su capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Esta necesidad de espacio personal puede entrar en conflicto con su tendencia a formar lazos fuertes y su deseo de controlar ciertas dinámicas relacionales. Si no logra encontrar un equilibrio entre su deseo de conexión y su necesidad de independencia, puede caer en dinámicas de control o de excesiva distancia emocional, donde se protege a sí mismo del posible dolor de la pérdida o el rechazo. En el ámbito del autoconcepto, Tauro también puede enfrentarse a una tendencia a subestimar su capacidad de cambio y adaptación. A veces, su firmeza y su enfoque hacia lo que ya conoce y domina pueden hacer que subestime su potencial para evolucionar y transformarse.
Este autoconcepto fijo puede llevarlo a adoptar una actitud de resignación frente a ciertas áreas de su vida que podrían beneficiarse de un cambio o un enfoque diferente. Esta falta de confianza en su capacidad de adaptación le impide reconocer que posee una resiliencia innata, que no se basa únicamente en mantener las cosas tal y como están, sino en ser capaz de resistir y superar las dificultades, aun cuando esto implique cambios radicales. Por otro lado, existe una lucha interna en Tauro entre su deseo de simplicidad y su tendencia a complicar las cosas a través de su afán por obtener certezas. Tauro tiene una inclinación natural hacia la sencillez, tanto en su estilo de vida como en su manera de entender el mundo. Sin embargo, esta misma búsqueda de simplicidad puede volverse una complicación cuando Tauro se esfuerza en exceso por encontrar explicaciones lógicas y claras para todo. La vida rara vez ofrece certezas absolutas, y Tauro puede verse atrapado en un ciclo de análisis constante, tratando de resolver cada situación antes de actuar. En su relación con el cuerpo, Tauro también enfrenta retos. Al ser un signo profundamente conectado con lo sensorial, Tauro tiende a tener una relación intensa con su propio cuerpo y con el disfrute de los placeres físicos. No obstante, este enfoque puede llevarlo a veces a una autoindulgencia que lo aleje de un cuidado más equilibrado y consciente de su salud. La hiena de la autoindulgencia se manifiesta cuando Tauro prioriza la gratificación inmediata sobre el bienestar a largo plazo, lo que puede llevarlo a hábitos poco saludables en lo que respecta a la alimentación, el descanso o el ejercicio. Desarrollar una conciencia más holística de su cuerpo y sus necesidades es fundamental para evitar que esta tendencia afecte su calidad de vida. Por último, un aspecto existencial importante para Tauro es su conexión con el sentido de permanencia y legado. Tauro no solo busca seguridad en el presente, sino que también desea dejar una huella perdurable en el mundo, algo que trascienda su vida y que continúe más allá de su existencia terrenal. Esta búsqueda de trascendencia puede llevarlo a preocuparse excesivamente por su herencia material o por el impacto que tendrá en las futuras generaciones. Sin embargo, esta preocupación puede transformarse en un temor constante al olvido o a la falta de relevancia, lo que lo empuja a ser demasiado rígido en sus esfuerzos por dejar un legado que cumpla con sus propias expectativas. Aprender a soltar la necesidad de controlar cómo será recordado y centrarse más en el impacto presente de sus acciones puede liberarlo de esta presión autoimpuesta. En resumen, estos aspectos adicionales revelan la complejidad de Tauro, un signo que enfrenta una serie de desafíos internos y externos que reflejan su naturaleza dual, la búsqueda de estabilidad y seguridad, y el deseo profundo de encontrar su lugar en el mundo. Superar estas hienas simbólicas implica, para Tauro, un proceso de autoconocimiento profundo, en el que logre equilibrar sus deseos de seguridad con la apertura a lo nuevo, su firmeza con la flexibilidad, y su independencia con la conexión emocional auténtica. Al hacerlo, Tauro podrá vivir de manera más plena, conectada y en armonía con su verdadera esencia. Existen más aspectos y matices en la complejidad de Tauro que deben ser explorados para comprender en su totalidad los desafíos y oportunidades que enfrenta este signo. Uno de estos aspectos se encuentra en su profunda conexión con el sentido de pertenencia, no solo a nivel material, sino también en su relación con las personas y lugares que considera parte de su vida. Para Tauro, pertenecer no es simplemente formar parte de algo, sino establecer un vínculo sólido, profundo y duradero con lo que le rodea. Esta necesidad de pertenencia, que nace de su naturaleza fija y de su amor por lo tangible, puede llevarlo a desarrollar un fuerte sentido de territorialidad. Tauro tiende a considerar su espacio, sus relaciones y sus logros como extensiones de sí mismo, y cualquier amenaza a estos territorios es percibida como una amenaza a su seguridad e identidad. Este apego territorial también tiene implicaciones emocionales, ya que Tauro no solo protege sus posesiones materiales, sino también sus relaciones cercanas. En el plano afectivo, puede ser muy protector y, en ocasiones, incluso posesivo con aquellos que ama. Sin embargo, este deseo de proteger a los suyos, aunque nace de un lugar de amor y cuidado, puede llegar a asfixiar a las personas a su alrededor o a crear tensiones por la falta de libertad. La delgada línea entre la protección y la posesividad es algo con lo que Tauro debe lidiar, ya que una vez que siente que ha encontrado un vínculo valioso, su instinto es preservarlo a toda costa. Otro aspecto que no se ha mencionado es su percepción del tiempo y la paciencia. Tauro, al estar regido por Venus, es un signo que tiende a valorar los procesos lentos y bien desarrollados, y tiene una relación particular con el tiempo. Para Tauro, las cosas importantes no deben apresurarse, todo tiene su propio ritmo y él se siente cómodo esperando los resultados de su esfuerzo, siempre y cuando sepa que está construyendo algo sólido. No obstante, esta paciencia puede volverse un problema cuando se convierte en inercia o procrastinación.
Tauro puede posponer decisiones importantes o evitar tomar acción por el simple hecho de sentirse más seguro en el presente, resistiéndose a hacer cambios que lo saquen de su zona de confort. Esta tendencia puede ser malinterpretada por los demás como pereza o falta de ambición, cuando en realidad lo que Tauro necesita es tiempo para procesar y asegurarse de que sus movimientos sean en la dirección correcta. En este sentido, la procrastinación puede ser una manifestación de un miedo más profundo, el temor al fracaso. Tauro tiene una fuerte necesidad de éxito y reconocimiento, lo que lo lleva a invertir grandes cantidades de energía en lo que considera que vale la pena. Sin embargo, debido a su aversión al riesgo y al fracaso, Tauro puede preferir no emprender nuevos proyectos o desafíos si siente que hay una posibilidad de no lograr el éxito esperado. Esta actitud puede hacer que Tauro se limite a sí mismo y se pierda oportunidades importantes de crecimiento y aprendizaje. La clave para superar este obstáculo es que Tauro reconozca que el valor de sus esfuerzos no radica exclusivamente en los resultados, sino en el proceso y en la experiencia adquirida en el camino. En el ámbito de la autoimagen, hay un aspecto fundamental que muchas veces pasa desapercibido: su necesidad de coherencia interna. Tauro es un signo que busca congruencia entre lo que piensa, siente y hace, y esto puede llevarlo a vivir con una cierta rigidez en sus creencias y comportamientos. Esta coherencia interna lo hace sentirse seguro y en control de su vida, pero también puede restringir su capacidad de cambiar de opinión o aceptar nuevas perspectivas. Tauro puede tener dificultades para adaptarse a nuevas ideas o situaciones que desafíen sus creencias establecidas, ya que esto pondría en riesgo su sentido de estabilidad interna. Esta rigidez puede llevarlo a ser percibido como testarudo o inflexible, y también puede limitar su crecimiento personal si no se permite la posibilidad de evolucionar y abrirse a nuevas formas de pensar. Un elemento importante en la personalidad de Tauro es su relación con el placer y la gratificación sensorial. Al ser un signo regido por Venus, Tauro tiende a disfrutar de los placeres de la vida y a buscar el confort y la belleza en todo lo que lo rodea. Esta conexión con lo sensorial y lo estético le proporciona una profunda apreciación por las experiencias placenteras, ya sea a través de la comida, el arte, la naturaleza o el afecto físico. Sin embargo, este enfoque en el placer puede volverse problemático si Tauro cae en el exceso o en la búsqueda constante de gratificación instantánea. La tentación de evitar el dolor o el malestar buscando consuelo en el placer puede llevarlo a desarrollar patrones de comportamiento que no son sostenibles a largo plazo, afectando tanto su salud física como su bienestar emocional. En su relación con los demás, otro aspecto significativo es su habilidad para ser un pilar de apoyo y estabilidad para sus seres queridos. Tauro tiene una capacidad innata para ser una figura constante y confiable en la vida de aquellos que lo rodean, lo cual es una cualidad sumamente valiosa. Sin embargo, esta tendencia a ser el apoyo de los demás puede llevar a Tauro a olvidarse de sus propias necesidades y a asumir un rol de cuidador que, aunque noble, no siempre es justo consigo mismo. La dificultad de Tauro para pedir ayuda o para mostrar vulnerabilidad puede llevarlo a cargar con responsabilidades y cargas emocionales que lo agotan, generando un sentimiento de resentimiento o de soledad, incluso cuando está rodeado de personas. La conexión de Tauro con la naturaleza es otro elemento que destaca en su personalidad. Al ser un signo de tierra, Tauro encuentra un profundo sentido de paz y arraigo en los entornos naturales. La naturaleza le proporciona un espacio donde puede desconectarse del ruido y las presiones externas, y reconectar con su esencia más pura. Sin embargo, en la vida moderna, Tauro puede verse alejado de estos entornos naturales y caer en una rutina que lo desarraiga de esta conexión esencial. Cuando Tauro se desconecta de la naturaleza, puede experimentar una sensación de desconexión interna y de falta de propósito. Por ello, es fundamental que Tauro encuentre formas de integrar la naturaleza en su vida diaria, ya sea a través de paseos al aire libre, actividades en la naturaleza o la jardinería, para mantener ese vínculo que le da vitalidad y equilibrio. En un plano más espiritual, Tauro también puede enfrentar el desafío de encontrar un sentido de propósito más allá de lo material. Aunque su conexión con lo tangible y lo práctico es una fortaleza, también puede convertirse en una limitación si Tauro no se permite explorar aspectos más trascendentales de la vida. La espiritualidad, en el sentido de una conexión profunda con algo más grande que uno mismo, puede ser un terreno desconocido para Tauro, quien prefiere enfocarse en lo que puede ver y tocar. Sin embargo, si Tauro se abre a explorar su espiritualidad, puede encontrar un sentido de paz y propósito que va más allá de lo material, permitiéndole trascender su necesidad de control y abrazar una visión más amplia de su vida y su lugar en el mundo. Finalmente, hay un aspecto en la psicología de Tauro que tiene que ver con su capacidad para perdonar, tanto a los demás como a sí mismo.
Al ser un signo que valora profundamente la confianza y la lealtad, Tauro puede experimentar una gran dificultad para perdonar traiciones o decepciones, lo cual lo lleva a cargar con rencores durante mucho tiempo. Esta dificultad para perdonar puede convertirse en un obstáculo para su crecimiento emocional y espiritual, ya que el rencor actúa como una carga pesada que lo mantiene atado al pasado. Aprender a perdonar no implica olvidar o justificar el daño recibido, sino liberarse del peso de la amargura y abrirse a la posibilidad de sanar y de seguir adelante. En resumen, estos aspectos adicionales revelan la riqueza y complejidad de Tauro, un signo que, aunque busca la estabilidad y la seguridad, enfrenta una serie de desafíos internos que lo invitan a explorar nuevas facetas de sí mismo y a encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo tangible y lo abstracto, lo seguro y lo incierto. Para Tauro, el camino hacia una vida plena implica desarrollar la capacidad de ser flexible sin perder su esencia, de disfrutar de los placeres sin caer en la autoindulgencia, y de encontrar un propósito que trascienda lo inmediato, permitiéndole vivir con autenticidad y en armonía consigo mismo y con el mundo que lo rodea.